les jornades d'aquest dissabte al matí amb la taula al cas de Buenaventura, megaprojectes i crisi humanitària. Tenim 3 ponents, ens venen els 3 de Colòmbia i el seu testimoni és especialment interessant per això, pel coneixement que tenen sobre el territori i per també les diferents denúncies, les distintes denúncies que han anat fent sobre com s'està vivint en allà aquestes diferents situacions de conflicte. Si us sembla, us presento cada un d'aquests ponents, ells faran una intervenció d'uns 10 minutets i després entrarem una mica en el debat i si algú que vulgui preguntar també pot fer-ho. Tenim Alexander López Maya, és senador, es va llicenciar en Dret per la Universitat de Sant Buenaventura, posteriorment es va especialitzar en polítiques públiques i administració d'empreses. Ell és senador des de l'any 2006, ha estat amenaçat de mort i va fer pública o va destapar una operació que és l'Operació Dragó l'any 2004. Juntament ell i altres persones van denunciar l'existència d'aquest pla per acabar amb la seva vida i també amb la d'altres persones. Tenim a Monsenyor Héctor Espalza, és bisbe, obispo de Buenaventura, va néixer a Convención, Joan Pau II el va nomenar bisbe d'allà. És un dels líders, diu la seva biografia, més apreciats, más apreciados y respetados en el Pacífico colombiano, tot i que no ha parat de denunciar aquestes situacions de les que ara parlarem. Entre aquestes denúncies que fa públiques n'hi ha una que aixeca l'alerta, que són les cases de pique, són les cases on es fan unes tortures i on acaben matant a la gent. Després ens explicarà exactament com i què va suposar el seu anunci. I també tenim la Leila Arroyo Muñoz, és integrant del procés de comunitats negres. Ella va començar a treballar en grups juvenils a través de la Fundació Litoral del segle XXI i és una de les recuperadores de la història de Buenaventura a través de la seva tradició oral, o sigui, parlant amb la gent del poble. Empezamos por el senador Alexander López. Buenos días. Aló. Listo, muy buenos días. Quiero, en primer lugar, saludar la invitación que nos han hecho a participar en este evento. Para nosotros como colombianos, pero también como defensores de derechos humanos, es muy importante que tengan ustedes una valoración y también una contextualización de lo que ocurre, bueno, no solamente en Colombia, sino que hoy nos han invitado a que presentemos un caso en particular y es la situación de derechos humanos, pero también de inversión transnacional en el municipio de Buenaventura. Como se ha explicado acá, Buenaventura es un municipio que queda ubicado en el Océano Pacífico, es un municipio que es por extensión territorial y por mar continental, es el municipio más grande de Colombia. Y allí encontramos una población de entre 400 y 450.000 habitantes. Buenaventura, es muy importante precisar, es el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico. Es el puerto que concentra, desde el punto de vista de la economía de Colombia, el 60% del comercio exterior. Por consiguiente, es el puerto desde la perspectiva económica para el país el más importante, no solo por su historia, sino por su dinámica comercial. Así que estamos hablando de un escenario absolutamente clave para la economía del país. Por este puerto, además de pasar todo el comercio exterior, se desarrolla una dinámica comercial a partir de lo que han significado los TLCs con Asia,
los TLCs con Canadá, con los Estados Unidos y, en fin, más de 30 tratados de libre comercio que ha firmado el país. Y casi que los gobiernos han presentado a Buenaventura como un enclave estratégico para la dinámica comercial mundial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, en este territorio nos encontramos con la mayor biodiversidad del mundo, nos encontramos una cantidad de fuentes hídricas, un ecosistema, flora y fauna marina de unas proporciones absolutamente incalculables e invaluables para la humanidad. Lo que quiero significar es que este territorio ambientalmente es de los más especiales del mundo por su biodiversidad. En ese escenario se mueve Buenaventura. Pues por un lado su riqueza ambiental, su riqueza natural y por otro lado su gran potencial económico desde la perspectiva del puerto. Desafortunadamente, esta lógica contrasta con la realidad de este municipio. Al contrario de lo que ocurre en muchos puertos del mundo, que el desarrollo portuario ha generado crecimiento y mejorar las condiciones de vida de la población, desafortunadamente el puerto ha significado para el pueblo de Buenaventura su peor tragedia. ¿Y por qué decimos que ha significado el puerto su peor tragedia? Porque en ese escenario de gran economía mundial nos encontramos casi que en el cuarto o tercer territorio más violento y más peligroso para la vida humana, justamente donde se desarrolla una gran inversión transnacional, donde encontramos el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico, es donde más muertes ocurren, donde más violación a los derechos humanos se presentan. Hay que indicar que en los últimos años, en los últimos 15 a 20 años, han sido asesinadas más de 6.000 personas en Buenaventura. Además, hay que advertir que esta tragedia abarca que en los últimos 20 años más de 160.000 personas hayan tenido que abandonar sus viviendas de Buenaventura y han sido desplazados por la violencia a otras partes de Colombia. Es necesario advertir también que las formas de violencia en este municipio son formas de violencia absolutamente terribles. La última modalidad que se está aplicando de violencia en el puerto de Buenaventura son las famosas casas de pique. ¿Por qué les denominan casas de pique? Porque son sitios donde llevan las personas, especialmente jóvenes y vivos, les cortan sus extremidades, sus troncos, sus cabezas, sus piernas, sus cuerpos, y en muchos de los casos son arrojados en el mismo barrio o en la misma comunidad para generar terror y generar pánico. Eso es supremamente grave porque es una modalidad que se ha venido implementando en los últimos años, tratando de generar un ambiente de miedo y un ambiente de desesperanza para la población. ¿Esto por qué lo queremos decir? Porque justamente en estas zonas y en estos sitios donde se concentra la mayor violencia, en las comunas o en los barrios donde se están presentando estos indicadores de violencia, donde se asesinan niños, jóvenes y mujeres, es justamente donde se está desarrollando todo el escenario de fortalecimiento estructural en materia de logística portuaria. Es justamente donde hoy se presentan los mayores casos de violencia y de violación de derechos humanos, donde se tiene ubicada la decisión de avanzar en una dinámica portuaria. O sea, en Colombia ha sido histórico y tradicional, perdónenme la expresión, que justamente donde tenemos oro, donde tenemos carbón y donde tenemos nuestras mayores fuentes hídricas, justamente en esas zonas es donde mayor violencia se genera. ¿Por qué? Porque finalmente el Estado colombiano, acompañado en muchos de los casos de grupos al margen de la ley, están desplazando a estas comunidades y sacando a esta población para poder avanzar en su dinámica transnacional, para obviamente cumplir sus propósitos y sus objetivos. O sea, esto pasa en la gran minería, pero esto pasa también ahora en el sector portuario. Entonces, en el sector portuario hay que advertir que justamente en esas zonas donde concentramos la mayor escalada de violencia y de violación de derechos humanos, es donde se están desarrollando en este momento los grandes megaproyectos e inversiones transnacionales. Queremos advertir que justamente dineros de aquí, de esta región, dineros de aquí, de este territorio,
están siendo invertidos justamente en ese escenario de sangre, de dolor y muerte, sin ningún tipo de consideración. Y esto es supremamente grave. Y eso obedece nuestra visita y obedece nuestra presentación. No está bien que en medio del dolor de las mamás, en medio del dolor de las familias, de los hermanos, de los hijos, estén sembrando desarrollo. No puede ser que en medio de los muertos, que en medio de la tragedia que estamos viviendo en Buenaventura, se siga crecimiento portuario sin tener ningún tipo de consideración ni ningún tipo de contemplación frente a lo que está ocurriendo. Debo advertir entonces que esta situación, dirían los inversionistas de Cataluña, que eso no es problema de ellos, que es problema del Estado, que es problema del gobierno colombiano, y entonces el gobierno colombiano es el que debe responder efectivamente por el problema de violencia. Pero nosotros entendemos que el problema de violación de derechos humanos no es un problema absolutamente territorial. El problema de derechos humanos es un problema mundial, y los derechos humanos, si no los garantiza su Estado, pues deben de garantizarlos los demás estados y los demás ciudadanos del mundo. Y no puede ser entonces que, conociendo nosotros, y yo siendo un senador de la República, habiendo advertido la situación de gravedad, al gobierno colombiano no le interesa resolver el problema de derechos humanos en Buenaventura. ¿Y por qué no le interesa resolver el problema de derechos humanos en Buenaventura? Porque al gobierno colombiano no le interesan los seres humanos. Al gobierno colombiano le interesa la inversión extranjera, al gobierno colombiano le interesa el libre comercio, al gobierno colombiano le interesa el modelo económico que no piensa en los seres humanos. De ahí que ese territorio, hay un mapa, este mapa que ustedes ven allí, en estas zonas, donde ustedes ven estos caseríos, en estas zonas es donde se están desarrollando las masacres y donde se están desarrollando las casas de pique y toda la violación de derechos humanos. Si Colombia, como se dice a nivel mundial, tiene el ejército más poderoso del mundo, ¿cómo para el gobierno colombiano no le va a ser posible controlar la violación de derechos humanos en esta parte del territorio? El gobierno colombiano perfectamente puede detener la escalada de violencia y de violación de derechos humanos en el país, pero el gobierno colombiano no está interesado en detener la oleada de violencia. ¿Por qué? Porque justamente en estos territorios, esto es una isla, en esos territorios es donde se está desarrollando la expansión portuaria, es donde tienen los grandes megaproyectos para dentro de 15 y 20 años, 5 años, inclusive en este momento está iniciando otro nuevo proceso. Y justamente allí, en esa zona, es donde están los recursos de TCUEN Barcelona invirtiéndose en medio de la sangre y en medio del dolor de miles y miles de colombianos. Nosotros, ¿qué queremos plantear en medio de esta situación y por la brevedad del tiempo? Nosotros no nos hemos opuesto a que Colombia se desarrolle. Nosotros no nos oponemos a que Colombia efectivamente tenga relaciones comerciales con uno u otro país, pero no puede ser que para que sean exitosas esas relaciones comerciales, para que el comercio avance y la transnacionalización avance, no puede ser que se construya sobre la muerte y sobre el dolor de miles y miles de familias. La situación en Buenaventura es supremamente difícil, la situación en Buenaventura es supremamente complicado, pero algo paradójico que yo he querido resaltar en esta visita y en los debates que he hecho en el Congreso de la República sobre este tema de Buenaventura, y es que si esta parte del territorio, esta parte es de las más violentas del mundo, pues paradójicamente aquí donde está el puerto, allí no pasa absolutamente nada, allí no hay homicidios, allí no hay heridos, allí no hay violación de derechos humanos, allí todo funciona perfectamente en el complejo portuario, pero a 1 centímetro del complejo portuario nos encontramos con uno de los territorios más violentos del mundo. La pregunta que nos hacemos es, ¿la seguridad es para cuidar la infraestructura portuaria? ¿Los recursos del Estado colombiano es para cuidar la infraestructura portuaria o para cuidar a los seres humanos? Pues la respuesta la tenemos, es para cuidar la infraestructura portuaria. O sea, no entendemos cómo en el mismo sitio, en el mismo territorio, la infraestructura portuaria avanza sin ningún tipo de inconvenientes, pero allí mismo en ese territorio mueren diariamente niños, niñas, mujeres, jóvenes, adultos, en fin, hay un escenario de guerra y de barbarie que se presenta en el país. Nosotros llamamos la atención en esto. No quiere decir que nosotros
desde los espacios del Estado que tenemos no hayamos hecho nada. Esto yo lo he presentado en debates en el Congreso de la República. Esta situación que estoy presentando hoy aquí, he confrontado al presidente Santos, como también confronté al presidente Álvaro Uribe Vélez, porque dijimos, no pueden seguir avanzando en tratados de libre comercio y no pueden seguir avanzando en permitir que lleguen transnacionales a invertir en Colombia hasta tanto no se resuelva el problema de derechos humanos que se presenta en Buenaventura. Al gobierno no le interesa. Es más, hace un año nombraron a una persona para que fuera el encargado de trabajar el tema social en Buenaventura, y hace 3 meses le presenté un documento que me informara qué estaban haciendo en Buenaventura y nunca respondió el asesor presidencial para el tema Buenaventura y para el tema Pacífico. O sea, no les importa la suerte de la gente. Por eso es tan importante que nosotros estemos aquí hoy con ustedes, que ustedes conozcan esta realidad, que dineros de este territorio, que dineros de aquí de Barcelona, de Cataluña, con inversionistas privados están llegando a Colombia, pero están llegando en medio del dolor y están llegando en medio de la violencia y en medio de la violación de derechos humanos. No está bien que eso ocurra. No está bien que eso pase, además, porque aumentando el dolor y la situación que se vive allí en Buenaventura, tenemos un problema social enorme, y es que el 50% de los niños no puede ir a la escuela, porque no hay escuelas para estos niños. El único hospital público que existía fue liquidado el año pasado. En este momento solamente existen 25 camas para atender los problemas de 400.000 habitantes. El problema de agua, no hay agua potable en el municipio de Buenaventura, pero sí hay agua potable para los buques y para los containers y para toda la infraestructura marítima que se tiene. De la misma manera, no hay redes de saneamiento básico. No existe la posibilidad de que en este momento hayan redes de saneamiento básico. En fin, el drama social es supremamente complejo. Entre el 25% de los niños que habitan allí tienen problemas de desnutrición, supremamente graves y complicados. Y un tema para terminar esta presentación: si bien es cierto, esa inversión transnacional se plantea desde la perspectiva del cumplimiento de los acuerdos, hay un tema que se violenta también con esta inversión transnacional y son los derechos laborales. Solo el 4% de los trabajadores, de 7.000 trabajadores, tienen contrato laboral. Los demás son trabajadores tercerizados, son trabajadores explotados laboralmente. Estos trabajadores ingresan al muelle o al complejo portuario un lunes y salen un domingo con 80 o 90 dólares nomás. O sea, permanecen toda la semana en las instalaciones portuarias laborando sin ningún tipo de garantías. Tenemos una información de que en los últimos 6 años han muerto más de 40 trabajadores por accidentes de trabajo, por accidentes laborales, y tenemos un reporte de más de 300 trabajadores discapacitados en sus casas o en centros de atención en salud porque no pudieron volver a trabajar, o porque se les rompió la columna, o porque finalmente sus extremidades, algunos de ellos extremidades mutiladas y todo este tipo de cosas. Entonces debo advertir esto: hay una gran inversión de aquí, de este país, en Colombia y especialmente en Buenaventura, pero nada justifica que se hagan este tipo de inversiones sobre la base de la violación a los derechos humanos. Por eso hoy hemos venido en compañía de unas líderes comunales, del señor obispo del municipio de Buenaventura, a llamar la atención de la comunidad internacional, pero especialmente la atención del pueblo cataluño. Llamar la atención para que nos acompañen en esta lucha y en la defensa de los derechos humanos en Colombia, de los derechos humanos en Buenaventura. Llamar la atención para que esto no siga ocurriendo más, para que se detenga el horror, para que se detenga la barbarie. Aquí ya la firma Steico, así como Tesehuen, Steico, tienen planteado ya avanzar en una serie de estudios que se tienen establecidos para los próximos 5, 10, 15 y 20 años en desarrollo de infraestructura portuaria. Nosotros queremos detener esto no puede continuar, y queremos detenerlo porque esos sitios donde están estas personas son los sitios donde históricamente ellos han vivido, donde nacieron, donde murieron sus abuelos, sus padres, y queremos que ellos sigan viviendo allí. Si quieren desarrollar infraestructura portuaria, bueno, que lo hagan en otra parte, pero no allí, porque allí ya las comunidades han sufrido demasiado, y queremos pues que nuestro pueblo y nuestra gente siga viviendo en paz y tranquilidad como tiene que ser. Muchas gracias. Gracias, senador.
Héctor Epalza, bisbe de Buenaventura. Muy buenos días, señoras y señores, Taula Catalana, entidades que nos han invitado a esta jornada tan especial. Buenaventura es un nombre muy bonito. Cuando hace 11 años fui nombrado por el Papa Juan Pablo II, obispo de Buenaventura, el día de la ordenación, el 14 de julio, 16 de julio del 2004, al final de esa ceremonia de ordenación yo dije: empiezo mi aventura pastoral, misionera en Buenaventura, y de verdad que ha sido una aventura a favor del pueblo de Buenaventura. Yo quiero felicitar a la Taula Catalana porque anoche me mandaron a descansar, pero yo lo que hice fue leer. Primero me leí este folleto que resume precisamente asedio a las comunidades, los impactos de una empresa catalana, TC en Buenaventura, resumen ejecutivo, y luego el grande. Es muy objetivo, es tal vez un aporte muy válido para reflexionar y para que realmente se tomen medidas, como se decía ayer en el espacio del Parlamento catalán. Buenaventura está padeciendo todavía una crisis social y humanitaria que se manifiesta en la falta de respeto a la vida humana, expresada en estas variantes que son impresionantes, diría yo, en asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, feminicidios, reclutamiento de niños y jóvenes por grupos al margen de la ley, extorsiones a los comerciantes, monopolio de productos básicos de la canasta familiar. En Buenaventura, como ya no produce allí casi nada, todo lo traen del interior, entonces todo es carísimo y por todo se tiene que pagar. Hay que pagar el queso, los pollos, la papa, el plátano, todo le tienen extorsión, entrando y en las tienditas de los barrios. Está el desplazamientos intraurbanos, desplazamientos de la zona rural a la urbana, deficiencia alimentaria, ya lo decía el senador, niños desnutridos, vejez y discapacitados no atendidos como se lo merecen. En Buenaventura hay una población en discapacidad de más de 1.000 personas. La diócesis, con otras organizaciones de este tipo, estamos colaborando con las uñas, pero de parte del Estado no hay una atención debida. También lo decía el senador, los servicios básicos a la población son deficientes. Por ley colombiana, el pago no se debería hacer el pago de servicios si no es un servicio permanente y eficiente. Se lo dije yo a la ministra, me dice: ay, monseñor, no vaya a decir eso a la gente, pero es la ley, cierto. Son las contradicciones de Buenaventura. Tenemos 7 cuencas hidrográficas y, oigan, 45 millones de metros cúbicos de agua. Pero para que tengamos agua tenemos que pedir que llueva, que es bastante la lluvia, y sin embargo la empresa prestadora de este servicio no surte a la ciudad en su totalidad, es a cuentagotas. El lema es agua para la vida. En una oportunidad una persona, un concejal, dijo que, como en otras ciudades allá en Colombia, en otras partes del mundo, ¿por qué no en Buenaventura se hacía un día sin carro? Y alguien
del pueblo llamó a una emisora y dijo, ¿y por qué más bien no se hace en Buenaventura un día con agua? Para indicarles el ansia de necesidad del agua para la vida, como dice, digamos, como irónicamente la empresa. La luz eléctrica, por ejemplo, hace recientemente ya como la 11ª vez la guerrilla de las FARC tumbó una de las torres de la energía eléctrica y 4 días estuvimos sin energía. La recreación no tiene parques, la ciudad, los cobros exagerados. La seguridad de los barrios lo tiene, son los grupos armados, no, aunque la policía detiene a los cabecillas, estas se multiplican como pulpos. Entonces la delincuencia es la que tiene el control. Por eso hablaba de fronteras invisibles. Por ejemplo, el asesinato de jóvenes se debe a que un joven traspasa esa frontera y por el hecho de pasar allá, entonces ya lo matan. Esa es una realidad muy dolorosa. Nosotros hemos hecho un trabajo con la sociedad, con las organizaciones sociales de la ciudad, porque para el Estado colombiano, en estos niveles nacional, departamental o regional, como lo quieran llamar acá, y local, en Buenaventura no pasaba absolutamente nada. Por ejemplo, de un barrio de Lleras, desaparecidos 35 jóvenes. La iglesia, a través de la pastoral social de la diócesis, sobre todo en la parroquia del barrio Lleras, hemos empezado todo eso de la capilla de la memoria, todos los asesinatos, los asesinados, desaparecidos, tienen allí en esa capilla la foto y de la fecha de su desaparición o de la muerte. Eso es impresionante. La diócesis ha hecho el Día de los Difuntos, el día de la jornada de la solidaridad con las familias de las víctimas. Entonces ha sido un trabajo, digamos, que nos ha tocado visibilizar esa realidad que ya pintaba dolorosamente el senador. Lo hicimos el 19 de febrero del año pasado con la marcha para enterrar la violencia y vivir con dignidad. 20 a 30.000 personas vestidas casi todas de blanco, marchamos por la ciudad. Yo acompañé esa marcha y en el itinerario, como se acostumbra en Colombia, cuando hay un difunto después de su muerte se hacen 9 días. Y entonces allí eran unas paradas y cada parada se consideraba uno de estos aspectos: feminicidio, desapariciones, fronteras invisibles, desplazamientos, que esos son impresionantes, como ya lo decía también el senador. Entonces es una realidad muy dolorosa la que vivimos en Buenaventura. Podríamos nosotros en este espacio tan especial que nos brinda esta ciudad de Barcelona, esta región de Cataluña tan especial. Aquí pasé yo mi primera Navidad en Tarrasa cuando estaba estudiando de sacerdote en Roma. Entonces, me parece que lo pertinente acá es qué están aportando los megaproyectos a la crisis humanitaria. Tendría uno que ser, como se dice, muy fresco para que se diga que no se aporta absolutamente nada. Es una ingenuidad decir eso. Yo a lo que está ya dicho, yo hago este aporte. ¿Qué aportan las sociedades portuarias? Que está Sociedad Portuaria de Buenaventura, está desde buena hora, estará Agua Dulce, estará otros, pero por lo menos las que están. El derecho al territorio de parte del pueblo afrodescendiente es importante.
En la isla Cascajal que tienen allí ustedes, Buenaventura es una isla, Cascajal, fundada en 1540, pero parece que siempre ha sido marginada, excluida de la calidad de vida, y luego la parte territorial. Entonces, digamos, ese derecho al territorio se lo ha ganado al mar, con basuras, y sin territorio no hay vida digna para el afrodescendiente, para el indígena. Las sociedades portuarias, digámoslo, han impedido una calidad de vida. Por ejemplo, en la noche, más que de día, el ruido no deja dormir y descansar a los habitantes, tener un descanso digno. Y yo diría que, perdonen que la franqueza, ¿cómo puede una empresa mandar a una trabajadora social? Suspenden el ruido de las máquinas y claro, mandan en ese momento a las casas a hacerles visita, a preguntarles cómo se sienten. Pues claro, la persona como que se le olvida y dice, no, pues estamos bien, pero eso es una cosa maquiavélica, diabólica, de decirlo y afirmar. Entonces la empresa envía a una trabajadora social a visitar las casas en horas en que las máquinas no funcionan y claro, la respuesta pues es diferente. De pronto la persona, repito, se ha olvidado. ¿Qué prestaciones sociales y salarios justos se les ha dado a esas personas? Está propiciando el desplazamiento. Una persona en Buenaventura me decía el año pasado como uno de los que tienen allí accionistas de Tesehuen hizo en diciembre un almuerzo en un hotel de lujo Torremar y esa persona le ofreció a los vecinos de Tesehuen la bicoca, una miseria de 28 millones de pesos para que salieran de esa casita. Con 28 no pueden hacer absolutamente nada en otra parte. Entonces está propiciando el desplazamiento, aunque quieran. Las enfermedades auditivas, el estrés, el cansancio crónico. ¿Será que solo una parte, los derechos humanos, para qué son? Yo creo que en Europa, ustedes que vivieron acá después de 2 guerras con la locura de Hitler, 5 millones de judíos, 5 millones de gitanos muertos, asesinados, seguimos la masacre. El Papa ahora denuncia la persecución a los cristianos en el Oriente. En estos 10 años, más de 100.000 asesinatos. El mundo sigue impávido, como si nada pasara. No reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Asociarse en sindicatos es un crimen, ¿no? Solo vale el capital de dinero y se olvida que el mejor capital de una empresa, no lo digo yo hago eco a esas palabras, es el mejor trato que se dé al obrero. Entonces no se pueden sindicalizar, a los líderes sindicales se les presiona, a los nuevos se les asusta, se les llena de miedo. Es decir, ¿en qué país estamos? ¿En la jungla o dónde estamos? Entonces, mientras hay un juego sucio haciendo promesas, no hay promoción humana de estos obreros, no hay una proyección ni un compromiso social. No solo las sociedades portuarias de Buenaventura, sino todas las empresas que tienen asiento en Buenaventura están de espaldas a la realidad. Yo en el año 2008 fundé, porque no estaba, una casa que se llama Estela Maris. La Iglesia Católica a nivel mundial tiene el apostolado del mar y como Buenaventura es puerto, con la ayuda de una empresa sindical de Inglaterra, hicimos la apertura de la casa y quisimos hacer una actividad, un bingo, y mandé 100 cartas y me respondieron 4 negativamente. No se pudo hacer absolutamente nada porque todas las empresas que hay tienen
su sede en Buenaventura, tienen una oficina pequeña y un maleticito de este porte y no pueden ayudar a nada social en Buenaventura. Entonces, digamos, esa es la realidad. Y por lo tanto no hay ese apoyo decidido a la identidad cultural del pueblo afrodescendiente, indígena y mestizo. Yo digo sinceramente que mientras no perdure el modelo neoliberal económico de ganancias exageradas, el Papa llama en la última encíclica del medio ambiente que el modelo económico es perverso. El mundo tiene que darse cuenta ya ahora que nosotros somos una gran familia y en esa gran familia todos tenemos derecho a acceso a lo fundamental para una vida digna. Por eso esa marcha en Buenaventura, marcha contra la violencia, entierro de la violencia, para vivir con dignidad. Entonces, la propuesta es que haya un modelo económico solidario, economía solidaria, en que se mire al otro, al empleado, al obrero, no como un contendor, sino como alguien que le está ayudando a amasar esa fortuna. Las grandes fortunas, hay que decirlo, no lo digo yo, lo dice el Evangelio, a veces son fruto del afán de la riqueza, de la injusticia, porque todos tienen que también ser partícipes de las ganancias. Entonces, ante esta situación, me parece que es muy bueno que se tiene que prever, como ya se está poniendo sobre el tapete, como una búsqueda, por lo menos ahora transitoria, pasajera, de que a nivel internacional haya un estatuto jurídico, con ética moral, que obligue a las empresas de todo el mundo no a seguir explotando y humillando al tercer mundo, sino que al contrario, el primer mundo ayude al tercero, pero de una manera digna. ¿De qué valen los objetivos del milenio? Esa lucha para disminuir la pobreza se quedará en nada mientras, repito, perdure el modelo socioeconómico neoliberal explotador, que lo que ha hecho es enriquecer a unos pocos y hacer miserables a una gran mayoría. Esa es la gran verdad. Nosotros no podemos hablar con medias tintas. Esta es la verdad de a puño que nosotros estamos viviendo en este enclave estratégico que es la ciudad y puerto de Buenaventura. Termino diciendo, el Centro de la Memoria Histórica, que es una entidad del Estado colombiano, acaba de escribir con bien documentada, yo leí todo como historiador ese estudio, entonces allí el director, el doctor Gonzalo, el director del Centro de la Memoria Histórica, ya lo decía aquí también el senador, califica de la realidad social y humanitaria de Buenaventura de tragedia, y si quieren adjetivo, de trágica, pero no deja sustantivo o adjetivo, es algo muy trágico o una tragedia impresionante. Entonces, allí tenemos para que de verdad, en base a los derechos humanos, si no queremos nada de religión, pues allá muchas personas. El Papa Benedicto, y con esto termino, decía una frase muy acertada: querer construir un mundo sin Dios es construirlo en contra de la misma humanidad. Cuando queremos que una economía no tenga ningún límite, sino la voracidad insaciable, porque el bienestar es eso, la riqueza es eso, ser millonario es eso, insaciable porque nunca dice basta, y entonces mientras haya esa mentalidad
tenemos que cambiar de mentalidad, el chip, digamos, neoliberal, para que haya un chip nuevo que sea el de la solidaridad, el de la fraternidad, sin fronteras ni humillaciones de ninguna clase. Muchísimas gracias. Gràcies. Leila Andrea Arroyo. Buenos días a todas y todos. A mí me corresponde, complementariamente a lo que han compartido ya con ustedes el obispo y el senador, darles a conocer lo que ha sido el proceso de elaboración de nuestros derechos como comunidades negras o afrocolombianas en nuestra condición de pueblo, que es un ejercicio de los últimos 25 años en un proceso de reencontrarnos a partir de la recuperación de nuestra propia historia a través de la tradición oral. En esta jornada queremos compartirles acerca de los derechos territoriales nuestros, pero en medio del conflicto y los megaproyectos de expansión portuaria y turísticos. Queremos compartirles en el marco de lo que ya nos dijeron aquí el senador y el obispo, cómo es que vemos afectados esos derechos, eso que ellos han compartido, cómo se define o determina como una violación de derechos, y en este caso no vamos a hablar de los 4 derechos de los grupos étnicos en términos generales, sino que vamos a hablar de uno de ellos, que es el derecho al territorio. ¿Por qué estamos aquí? Y de igual manera dando las gracias tanto a la Taula Catalana como a todos ustedes que nos han permitido llegar hasta acá, hasta su hogar. Estamos aquí porque somos una convergencia de organizaciones de base y organizaciones sociales, defensoras y promotoras de derechos humanos, que estando en Buenaventura o siendo de Buenaventura, hemos reconocido la necesidad de confluir como la única manera, la única estrategia de poder fortalecernos y ganar entonces en ese sentido la capacidad de concertación y negociación para conquistar derechos a nivel del Estado colombiano y fortalecer el reconocimiento de nosotros mismos al interior de la misma sociedad. ¿Quiénes somos nosotros? Queremos contarles. Entonces decimos que somos comunidades afrourbanas y este es un concepto que estamos apañando o pariendo en los últimos 5 años. Hace 25 años debimos hablar simplemente de que éramos comunidades negras en Colombia, pero en ese ejercicio que tienen maquiavélico los estados, los gobiernos, de intentar reducir después de haberse logrado las conquistas de los derechos, nos ha tocado hablar ya de las comunidades afrorurales y las comunidades afrourbanas, porque el gobierno colombiano ha querido reducir la conquista de nuestros derechos solamente a los espacios territoriales en zonas rurales, cuando la mayor cantidad de la población afro en Colombia estamos concentrados en las ciudades. Y estamos hablando que somos aproximadamente el 30% de la población nacional. En el caso de Buenaventura, las comunidades afrourbanas somos procedentes de los ríos y costas del Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano es un territorio, región de grupos étnicos, tanto indígenas como negros, que nos diferenciamos culturalmente entre nosotros mismos. No somos homogéneos, por eso reivindicamos en todo sentido el derecho a la diferencia. Y Buenaventura es un centro poblado por comunidades negras venidas de esos distintos ríos y costas del litoral pacífico colombiano,
que tradicionalmente y mediante prácticas ancestrales hemos poblado por un lado, porque llegamos y estaba allí el territorio, pero como indicaba el obispo, también hemos construido territorio, porque llegamos a esa isla rodeada de manglar, rodeada de estero, y sobre ese estero y sobre ese manglar hemos hecho procesos de construcción de tierra firme, después de haber construido puentes para comunicarnos entre viviendas y barrios. Después sobre esos, a la luz de esos puentes o a lo largo de esos puentes, hemos hecho proceso de relleno con escombros, con basura, ¿sí?, con acerrín, con desechos de madera, y finalmente hoy tenemos lo que es la Buenaventura consolidada y firme que hablamos. Se plantea que aproximadamente el 48% del territorio de Buenaventura de la actualidad es un territorio que hemos ganado al mar. Antes era estero y manglar, ahora es tierra firme, con calles pavimentadas en su gran mayoría. Toda la infraestructura del gobierno local que está en la isla está levantada sobre calles que fueron estero, y fue la comunidad negra allí asentada en sus procesos comunitarios a través de mingas, pero también con esa intervención del sector político en la conquista de votos, repartiendo la basura como premio por votar por. Las tomábamos y rellenábamos las calles y comíamos con moscas, con gusanos. Nuestros niños se cortaron, se murieron con gangrenas, pero ahí estábamos resueltos a hacer de ese territorio un espacio domesticado, un espacio vivible, que es lo que hoy tenemos. Ese territorio que poblamos inicialmente y luego empezamos a construir apareciendo nuevos espacios firmes, lo hemos constituido como nuestro espacio de vida. Por eso decimos que hoy queremos hacer énfasis en el derecho al territorio ancestral y tradicional de la comunidad negra en Buenaventura. Pero ese ejercicio que hicimos, estando solos, sin apoyos mayores de la institucionalidad, sin reconocimiento del gobierno central de que existíamos, cuando vivíamos de alguna manera tranquilos entre nosotros, desarrollando formas organizativas para vivir la vida simplemente entre nosotros. Luego nos descubren otra vez. Nuevamente nos descubren, pareciera. Y en ese nuevamente descubrirnos, lo que aparece simplemente es un conjunto de amenazas al ser y un conjunto de amenazas al espacio para ser. ¿Al ser qué? A ser comunidad negra, a ser pueblo negro. Amenazas al espacio o a ese territorio que es necesario para poder ser comunidad negra. Y como acciones de defensa frente a esas amenazas, avanzamos en procesos sociales, comunitarios, organizativos, para ganar la conquista de derechos, del reconocimiento de derechos. Evidentemente, el interés es que ese reconocimiento supere o trascienda lo jurídico y sea práctico y concreto y se mire y se evidencie a través de el ejercicio y desarrollo de políticas públicas, desde un Estado que sea garante de verdad de derechos. Y en ese conquistar derechos, pero desafortunadamente esa conquista hoy tiene más peso jurídico que práctica real, una de las cosas que logramos fue que desde el Congreso de la República se reconociese que al interior de la nación colombiana somos un pueblo ubicado especialmente en 3 regiones del país, y que esa comunidad negra es un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseemos una cultura propia, que compartimos una historia, que tenemos nuestras propias tradiciones y costumbres dentro de una relación campo-poblado y urbana-rural, que revelamos y conservamos conciencia e identidad
que nos distingue de otros grupos étnicos al interior de la nación colombiana. Eso es parte de lo que está en la Constitución Nacional y en la Ley 70 del 93, que no es una ley ordinaria, sino que es una ley especial que desarrolla un artículo transitorio de la Constitución, donde se reconoce que la comunidad negra hace parte de ese componente del patrimonio de diversidad étnica de la nación colombiana. Adicionalmente, y también como esas acciones de defensa, a través de muchos procesos de denuncia, pero también de muchos procesos de tutelar la violación de derechos fundamentales, finalmente logramos que a través de la Corte Constitucional, que es la máxima instancia judicial en nuestro país, se afirmara, no se reconociera, se afirmara que los derechos nuestros como pueblo ya estaban reconocidos a través de la Constitución y la Ley 70 desde el año 93. Y lo que hace la Corte Constitucional en el año 2009 es decirle al gobierno colombiano, los derechos de estos pueblos ya están reconocidos. Se los recuerdo y es necesario que los haga cumplir porque usted es garante de derecho, a pesar de que estamos en un estado de cosas inconstitucionales, a pesar de que estamos en un estado de ingobernabilidad para ese momento en el país que permanece aún en la actualidad. ¿Y qué dice uno de los apartes del auto 005 que consideramos que una de las herramientas muy importantes que tenemos actualmente las comunidades negras en nuestro país? Dice que para nosotros, comunidades afrocolombianas, el territorio tiene una importancia muy profunda que va más allá de simplemente contar con un lugar para vivir y sostenernos. Dice que el territorio es una expresión de nuestra memoria colectiva, de nuestra concepción de la libertad, y por eso al hablar de territorio no solamente se hace alusión a los territorios que han sido titulados colectivamente como parte de esta conquista de derechos a partir del año 1998, sino que también se hace alusión a los territorios que habitamos ancestral o tradicionalmente, independientemente que aún no han sido titulados. ¿Por qué razón es necesario que eso se ratifique a través de la Corte Constitucional? Porque llega un momento en que el gobierno colombiano establece que para concretar las políticas públicas de atención diferenciada a la comunidad negra, solo podrá hacerlo en aquellos territorios donde ha sido ya conquistada el título colectivo de propiedad del mismo. Y lo que se le explica al gobierno colombiano, a la Corte Constitucional, para que ella luego escriba esto que hemos estado planteando, es que la titulación colectiva no es lo que determina el que haya un grupo étnico, sino que la titulación colectiva es simplemente un mecanismo de protección del espacio territorial donde ese grupo étnico se ha venido desarrollando generacionalmente. Por lo tanto, el territorio no se define por la titularidad como un instrumento administrativo de reconocimiento de la propiedad, sino que la definición del ser pueblo es un proceso de autodeterminación determinado por condiciones objetivas como la historia, las prácticas culturales, las costumbres, todo lo que se ha transmitido generacionalmente en un hilo conductor a pesar de las diferencias que se van encontrando con el desarrollo de la historia y evidentemente con un objetivo, con una condición que es el reconocimiento de sí mismo. De igual manera, en esta ratificación que se hace a través de la Corte, se indica que el territorio es una concepción integral que incluye la tierra, efectivamente, pero también incluye la comunidad, la naturaleza y las relaciones de interdependencia de los diferentes componentes de ese mismo territorio. Y que del territorio, óiganlo bien, esto es muy importante, también hacen parte los usos y costumbres vinculados al hábitat que tenemos las comunidades afrocolombianas y que hemos mantenido por siglos en el territorio y que los expresamos también en los saberes que tenemos y el conocimiento de los ritmos y de los tiempos para hacer las distintas actividades. Nosotros sabemos que las casas de madera son durables, pero lo que hoy se plantea en Colombia es que las casas de maderas que tenemos son casitas,
que no son dignas y que se daña rápido la madera. Por lo tanto, es mejor hacer casas de cemento. Pero sabemos por la sabiduría de nuestros mayores que el tema no es que la madera sea mala ahora. El problema es que hemos perdido la sabiduría de saber cuándo cortamos la madera para que esa madera sea inmune al jejeno, a la polilla, o no sé acá cómo se llamará eso. Entonces el tema no es que la madera de ahora sea mala, así como no es que ahora los pelados de ahora sean más rebeldes que los de antes. Es que los que somos los adultos, los mayores, hemos dejado de asumir los conocimientos y saberes que nos enseñaron nuestros mayores. Por eso los muchachos se nos vuelven más rebeldes, pero no porque ellos lo sean. Desde esa concepción de lo que es la comunidad negra en nuestro país y lo que es el territorio ancestral para nosotros, queremos mostrar la confrontación esencial en Buenaventura, pero que sabemos que también es una confrontación en el mundo entero. Para nosotros, como comunidades negras en Buenaventura, planteamos que el derecho al territorio ancestral es igual a decir, es el derecho a tener un espacio para ser comunidad negra o para ser pueblo negro. Decimos que el territorio ancestral para nosotros es una herencia en dos dimensiones. Una dimensión divina, porque hasta ahora, independiente de nuestra fe, de nuestros credos, no hay ningún humano que haya dicho: yo hice el mar, yo hice los esteros, yo hice la tierra, yo hice los animales, y menos yo hice la gente, independiente de todos los desarrollos tecnológicos. Siempre ha necesitado materia prima. Entonces hablamos de que es una herencia divina porque no sabemos de dónde viene esa materia prima. Para los que somos cristianos, creemos que es bendición de Dios. Pero finalmente, para los que no lo son, tampoco saben de dónde viene. Decimos que es en esa segunda dimensión una herencia ancestral, porque nuestros mayores han estado en ese espacio territorial y en su sabiduría de pueblo han dicho: disfruto yo y disfrutarán los míos, de generación en generación. Por eso es una herencia ancestral. Y lo que te da tu papá, lo que te deja tu abuelo, no te lo quita nadie. Por eso decimos: el territorio es nuestro. Territorio es espacio de vida, pero para nosotros está claro que el territorio no es espacio de vida solamente humana. Es espacio de vida vegetal, es espacio de vida animal, y nosotros hemos aprendido, los jóvenes de mi época, hace 25 años, aprendimos de nuestros mayores que los minerales también tienen vida, aunque en la escuela nos han dicho que los minerales son seres inertes, y nuestros mayores nos dijeron: el oro camina, y cuando usted va con ambición, él corre, solo que ahora cuando llegan con la retroexcavadora lo sorprenden y no alcanza a salir corriendo. Y evidentemente es un espacio de vida humana. El territorio son prácticas culturales armónicas con las leyes de la naturaleza, no con las leyes que nos inventamos los hombres. El territorio es un referente de identidad colectiva e individual. ¿Cómo se llama el dulce que me estaban diciendo ayer que es de aquí? Que está en un cosito café donde desayunamos. Y esa crema catalana está a base de qué se prepara. ¿Qué hay ahí? Almidón. Huevos. ¿Qué más? Almidón. Bueno, no me sé la receta, ¿qué es almidón? Pero... ¿Yuca? ¿De dónde sacan el almidón? ¿Qué es? Harina, y es harina trigo. Y ustedes tienen trigo acá. Sí. O tuvieron, pues, porque echen para atrás la memoria, sí, porque ahora lo estamos comprando todo habiéndolo tenido. Si aquí no hubiese habido trigo, no hubiese habido el dulce catalán, la crema catalana. Entonces ustedes dicen: coma crema catalana, que eso es de acá de nosotros, nos identifica, ¿no? Pero finalmente esa identidad se lo dio el espacio territorial, porque si no hubiese habido trigo, no hubiesen sacado la harina y no hubieran llegado a la receta.
Ustedes acá comen mariscos no porque les dio la gana escoger eso. Y se reconocen y los identifican por comer mariscos, diga. Pero esa identidad se la dio el territorio. Acá en las zonas de sierra, de cordillera, no sé cómo decir acá a estos lados, evidentemente el territorio te va a dar otras cosas, entonces no vas a tener mariscos, por lo menos no vas a tener peces de mar. Entonces tu identidad va a ser determinada por lo que te da ese espacio territorial allá. Por eso decimos que el territorio es un referente de identidad tanto colectiva como individual. Solamente cuando perdemos la relación con el territorio se nos vuelve extraño y ya no sabemos por qué somos algo. Un pescador artesanal sabe por qué es lo que es. Evidentemente mantiene la relación con. Pero cuando usted vive comiendo trucha y no tiene ni idea de dónde sacan la trucha, usted no tiene nada que ver con el espacio. Solo sabe que la trucha es rica y punto. Porque perdió la relación con el territorio. Pero también decimos, también decimos que el territorio es la vida y la vida no es posible sin el territorio. Y esto es una frase construida por unos jóvenes urbanos, hip hoperos, estos jóvenes que a veces los adultos decimos, uy, qué pereza, ¿de dónde salieron? ¿Por qué no desaparecen en algún momento? Si no son los hijos de nosotros, por supuesto. Y estos jóvenes, después de estar en 3 talleres sobre el derecho al territorio y preguntándole a sus mayores de sus barrios cómo habían sido sus barrios, quiénes llegaron primero, estos jóvenes resumieron esos 3 días de taller en esta palabra, en esta frase: el territorio es la vida y la vida no es posible sin el territorio. Me dicen que tengo 3 minutos y yo estaba en la introducción. Quiero intentar rápidamente hablar de 2 dimensiones del territorio, en lo que nosotros valoramos del territorio. Hay una dimensión física, lo biofísico, lo ambiental, que está determinado por esos espacios naturales, pero también por unos espacios construidos. Los espacios naturales son aquellos que están ahí, que ahí llegamos. El mar, el estero, el manglar, están ahí. Los usamos, los disfrutamos, los controlamos, los manejamos. Pero también esos espacios físicos son los construidos, los que no estaban allí. Los puentes, las embarcaciones, las calles, las casetas, las escuelas, los cementerios son espacios construidos, no estaban allí. Es un elemento cultural, sí, pero es un espacio territorial al mismo tiempo. Y esos espacios construidos tienen una característica y es que son de uso comunitario, al igual que los espacios naturales son de uso comunitario, no son privados en la concepción nuestra. Y hay otro espacio construido que son las viviendas y que la característica es que es de uso familiar. Esas 2 dimensiones del territorio, aquí lo físico, miremos la segunda, es lo cultural. El territorio son prácticas productivas. En lo cultural, el territorio es para nosotros autonomía alimentaria, sí, porque producíamos nuestros propios alimentos. Nuestro territorio es la forma de cuidar la salud usando lo que el territorio nos da y tratar las enfermedades. El territorio es la composición de la parentela porque yo, como comunidad negra, tengo una familia que es el paisano y el paisano no es familia de sangre mía, es el que es del mismo lugar. Entonces el territorio me determina la parentela, el paisanaje, pero también determina el vecindario, la vecindad. El territorio me determina formas organizativas para vivir la vida y formas organizativas para defender la vida. El comité interorganizacional es una forma organizativa para defender la vida, no para vivirla. Para vivirla está la minga, está la mamuncia, está el convite, está la gallada. Y finalmente, ante esa visión anterior de lo que es el territorio para nosotros, queremos mostrar lo que ustedes también conocen, la concepción del territorio para los inversionistas y los empresarios. Y esa es la confrontación que evidentemente estamos viviendo. Para los empresarios, para los inversionistas, el territorio es una fuente inagotable de recursos naturales, pero sí se acaban. Es mercancía, es materia prima para acumular más dinero o capital y es una plataforma para la movilidad. Los agentes públicos y privados de las políticas capitalistas así encuentran nuestros territorios, que han sido habitados generacionalmente, sin ser destruidos.
Las políticas extractivistas del capitalismo salvaje así lo dejan. Es un territorio después de las prácticas mineras con retros, donde el oro es pillado y no alcanza a correr, y por eso se lo sacan. Así lo dejan. Esta es una foto en la zona de construcción de Tezehuén, cómo se destruye el manglar y se contamina el estero para poder levantar la infraestructura física requerida para el terminal de contenedores de Buenaventura. ¿Y qué seguimos viviendo frente a esas dos confrontaciones? De esas dos concepciones. Finalmente estamos viviendo una imposición legal y también terrorista, las dos cosas. Legal por vía, Tezehuén no es una acción ilegal, es una acción legal. Está a la vista, el gobierno lo valida, es legal, pero también hay terror detrás de esa acción. ¿Sí? De una concepción se impone de esa forma una concepción de desarrollo salvaje sobre un territorio ancestral en medio del conflicto armado. ¿Qué demandamos nosotros del Estado colombiano, pero también de los inversionistas, y en este caso particular de TCB Barcelona, tengo que decir aquí? El de nosotros es Tezehuén, el buen de Buenaventura. 5 cosas tenemos aquí. 1, inversiones de capital extranjero, de las cosas que requerimos o exigimos, tanto público o privado, que valoren y respeten los derechos territoriales del pueblo negro como sujeto colectivo, constituyéndose en referentes para el Estado colombiano y los inversionistas nacionales. ¿Por qué razón lo decimos? Lo indicaba el senador. Finalmente, no se puede desarrollar procesos de inversión sobre la violación de derechos, sobre la mutilación de comunidades, sobre la desaparición física, moral o emocional de un pueblo. Otro requerimiento, que se implementen políticas turísticas y de expansión portuaria que garanticen permanencia y desarrollo cultural de las comunidades afrobonaverenses, así como la conservación de nuestros territorios, concretando la inclusión integral de nosotros en ese ejercicio de desarrollo, el mejoramiento de nuestras condiciones de vida y el fortalecimiento de la identidad nuestra como sujeto colectivo étnico. Que Tezehuén, ya Yema está que se termina de angustiar, y yo también, que Tezehuén deje de ser copartícipe, así lo declaramos, del gobierno colombiano en la violación sistemática y salvaje de nuestros derechos territoriales, amparándose, en este caso Tezehuén, en acciones administrativas de desconocimiento de los derechos por parte del gobierno colombiano, de derechos que ya han sido reconocidos tanto constitucional como jurídicamente en nuestro país. Tezehuén no ha ido a violar una norma de manera directa, pero indirecta sí, porque le consulta al gobierno colombiano a través del Ministerio del Interior si debe hacer consulta previa a las comunidades que están en el lugar donde le están haciendo la concesión, y el gobierno le dice ahí no hay comunidad negra. Pero no entendemos cómo se puede estar en Buenaventura y no vernos. Entonces, se amparan en un papel que dice no existen, pero finalmente es nuestro vecino, y yo no puedo ser vecino del que no existe. Que Tezehuén asuma de manera urgente la concertación de la propuesta comunitaria de reparación integral de daños causados en la fase 1 y en la fase 2, pero que del mismo modo se inicie el proceso de consulta previa para la fase 3, 4 y 5 de manera integral, porque nos han ido vendiendo fase por fase. Esta propuesta se hizo en el 2011 y lo que decía en ese momento es reparemos daño de la fase 1 y hagamos consulta a partir de la fase 2, 3, 4 y 5. Ya hoy, casi 5 años después, tenemos que decir que reparemos los daños de la 1 a la 2 y hagamos consulta previa de las que siguen, pero hay que parar. Y finalmente, la realización de la consulta previa con nosotros, cuando vamos a ser afectados con la construcción y puesta en funcionamiento de megaproyectos turísticos, de expansión portuaria y de aprovechamiento de recursos naturales. Esos son
como los planteamientos que tenemos de qué somos, de cómo nos autodefinimos nosotros como grupo étnico, como pueblo al interior de nuestro país y particularmente en Buenaventura, las dos concesiones de desarrollo a partir de la visión del territorio y las propuestas que hacemos para poder conciliar y garantizar un ejercicio conjunto para avanzar como parte de la humanidad. Hay una solicitud que quiero hacer, no sé si sea posible. Hay un video de 8 minutos, es larguito, pero muestra justamente desde la voz de la gente la acción del gobierno y la reclamación de la comunidad. ¿Podríamos verlo? Gloria a Dios. No es Venecia, es la ciudad de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, en el bajamar. En esta zona viven más de 25.000 afrodescendientes que han buscado en el mar la fuente de sobrevivencia y de alimentación. Y ahí mi marido salió de Cartón, Colombia, y dije, mi hija, nosotros un trabajo mío, yo me voy a tirar al agua, a pescar también, pero usted no sabe manejar cabo. Yo ahí voy aprendiendo con los demás y les voy enseñando a los demás, les voy enseñando los mareñitos cuando ahí mismo, bueno, aprendió él. Y ahí los manteníamos con su cabito y yo con mi coco, mi pescado, llegaba hasta allá arriba, se metía con el platoncito así y como con 8 muchachitos. Hasta aquí es mi casa, la posada, hasta aquí. ¿Qué las ustedes? Arriba que yo les dije, mijita, ya ustedes están teniendo niños, vengan haciendo su casita aquí para allá. Esta fue la primerita que ella hizo. Sí, que es la que estaba hablando a usted en la ventana coloradita, que la hizo ella y otra hermanita, cada uno un cuartico. Esta es de otra hija, Dominga. No que ella ahora ha pasado para allá, pero esta era la casita que ella vivía aquí. Esta casita de una hija, yo le di este pedacito ahí para que sea su casita. Esta es de otro hijo, de la colorada que no vaya a sentar, que usted le saca foto. Esta es la ultimita del hijo varón mío. Muy lindo. Este es nuestro mar, que nos criamos aquí. Nacieron los niños y los criamos en nuestro mar, comiendo pescado, jaiban, piagua, sangada, de todo. Nosotros damos vida mañana acá en nuestro mar. Tiramos su bar aquí y aquí coge uno, su canchimala uno, para comer uno. Desde hace más de 60 años, muchas familias construyeron aquí sus viviendas. Fueron rellenando con basuras y cascajo y poco a poco trazaron nuevas calles, ampliando el lugar. De allá un señor cercanero traía la basura y iba tirando de allá para acá y nosotros veníamos todo esto con las manos de nosotros. Eso hace 53 años. Todo esto era mar. Yo pescaba por ahí. Eso ahí en ese palma Tarratón, eso era río. Ahí que llegaba, yo bajaba con mi anzuelito a las 6, que ya llegaba. Hoy, el Estado colombiano, que les ha decretado desde siempre la muerte por inanición, pretende reubicarlos mediante la propuesta del macroproyecto de vivienda San Antonio, que está en ejecución. El macroproyecto de San Antonio corresponde a la reubicación de familias localizadas en la zona de bajamar de la isla Cascajal. En este momento lo que estamos haciendo es una primera fase que va a comprender la reubicación de cerca de 2.500 familias en este lote que tiene más o menos 215 hectáreas, donde se empieza a desarrollar un proyecto integral que incluye, digamos, las viviendas y todo el equipamiento comunitario necesario para poder, digamos, desarrollar una verdadera ciudadela. La dificultad está cuando uno le plantean, mejoramos vivienda,
pero fuera del territorio en que la gente ha vivido. O sea, la gente ha vivido 30, 40 años, ha construido el lugar donde vive, y los terrenos que la gente habitaba entonces van a ser usados para otras cosas, que se llama, por ejemplo, en este caso malecón, o para expansión portuaria, proyectos en los cuales la comunidad no tiene ninguna participación. El proyecto terminal de contenedores de Buenaventura, TC-Buen, que construye en zonas de bajamar, el malecón perimetral, la expansión del puerto y la construcción del terminal industrial de agua dulce en Bahía Málaga, entre otras obras, pretende modernizar a Buenaventura como la puerta del mercado internacional, en conexión con Venezuela y Brasil. Son obras que, dada la poca área de la isla Cascajal y Bahía Málaga, va a generar el desalojo de las comunidades afrodescendientes, para dar paso, además, a las instalaciones de las grandes empresas multinacionales. En TC-Buen, para la construcción no ha habido consulta previa. Hoy mismo hay una incertidumbre porque no se sabe las comunidades hacia dónde van a ser dirigidas. Podríamos decir de unas 1000 familias está afectando pues lo de TC-Buen, porque es toda una comuna, y de las comunas más grandes de Buenaventura, además de estar ubicada en la zona de bajamar. El gobierno tiene obligación de hacer proyectos. Lo que uno pide es listo, cada proyecto que va a afectar a la gente debería ser consultado por la gente. Y no porque lo digamos los que asumimos algún nivel de liderazgo, no, porque la misma norma lo dice, es que las leyes ya lo están diciendo, ya la consulta previa no es un invento ni de las organizaciones sociales, la consulta previa es una ley de Colombia. Y una ley respaldada en un convenio internacional como el 169 de la OIT. Esta es la avenida Simón Bolívar, que significa riqueza pero también pobreza, en cuanto que por aquí sale y entra, según las estadísticas, más del 60% del capital para la nación por estas carreteras, pero si vemos a los alrededores, si vemos a los lados, lo que evidenciamos es pobreza, atraso. Es muy irónico que hoy el Estado esté planteando obras sociales cuando secularmente ha mantenido a los pobladores de Buenaventura en la extrema pobreza, negándoles sus derechos elementales. Ahora la disculpa es que el gobierno nos va a reubicar y que por maremoto. Pero a ciencia cierta, lo que nosotros sabemos aquí lo que quieren es construir más puertos, ¿sí? Más crear puertos, o sea, muelles de contenedor, eso es el objetivo primordial de ellos. Por cobro de impuestos, el puerto de Buenaventura le produce al Estado colombiano más de 1.500 millones de dólares anuales. Pero de 290.000 pobladores que aquí viven, 250.000 son pobres, de los cuales 150.000 se encuentran en la indigencia, es decir, son personas que ganan menos de $1 diario para su subsistencia. Pero en Buenaventura no solo se muere por las enfermedades de pobreza, sino que los asesinatos, sobre todo en las zonas de bajamar, son una de las principales causas de muerte y desplazamiento interno. Cuando inicia el conflicto, sobre todo acá en la zona de bajamar, en el sector de la isla Barrio Lleras, inicia un proceso de unos asesinatos selectivos, balacera todos los días, y eso empezó a generar inseguridad. Empezaron a asesinar señores que trabajaban la madera, luego se construye una acerrío, una bodega a gran escala, y entonces ya toda la gente tiene todavía, porque existe, va a trabajar la madera ahí, más todo lo que ha ido sucediendo alrededor del tiempo, que la gente sale a pescar y no vuelve, cosas como esa han ido complicando la situación. En el caso de TC-Buen, en los paramilitares, en cuanto que ellos protegen y cuidan que no haya líderes quienes se levanten o protesten o pongan resistencia a la obra. Reubicación o desalojo. Lo cierto es que las comunidades no han sido consultadas previamente. Será por las vías de las malas que me pueden desubicar de aquí, porque de lo contrario, yo de aquí, de gusto mío, yo no me desubico. Porque yo sé que se acaba el sustento de mis hijos, porque en un lugar fuera de aquí, por ejemplo, me voy para el continente, ¿qué voy a hacer allá? Yo aquí con mi pesca me sostengo, con mi madera me sostengo. Sostengo mi familia, y yo me voy a vivir a un barrio donde yo no tengo un trabajo, no tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer yo allá? ¿A vender vicio?
Lo llevan allá arriba. ¿Cómo hace uno para tirar una vara y coger un pescado o una jaiba? No lo coge uno, porque no lo hay. Pero hay mucho en juego del capital transnacional y estatal, que va a usar, como hasta ahora lo ha hecho, la ilegalidad para imponer su ley. En la costa del Pacífico se escucha mi currulao en medio de cantadora. Incalculables e invaluables para la humanidad. Lo que quiero significar es que este territorio ambientalmente es de los más especiales del mundo por su biodiversidad. En ese escenario se mueve Buenaventura. Pues por un lado su riqueza ambiental, su riqueza natural y por otro lado su gran potencial económico desde la perspectiva del puerto. Desafortunadamente, esta lógica contrasta con la realidad de este municipio. Al contrario de lo que ocurre en muchos puertos del mundo, que el desarrollo portuario ha generado crecimiento y mejorar las condiciones de vida de la población, desafortunadamente el puerto ha significado para el pueblo de Buenaventura su peor tragedia. ¿Y por qué decimos que ha significado el puerto su peor tragedia? Porque en ese escenario de gran economía mundial nos encontramos casi que en el cuarto o tercer territorio más violento y más peligroso para la vida humana, justamente donde se desarrolla una gran inversión transnacional, donde encontramos el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico, es donde más muertes ocurren, donde más violación a los derechos humanos se presentan. Hay que indicar que en los últimos años, en los últimos 15 a 20 años, han sido asesinadas más de 6.000 personas en Buenaventura. Además, hay que advertir que esta tragedia abarca que en los últimos 20 años, más de 160.000 personas hayan tenido que abandonar sus viviendas de Buenaventura y han sido desplazados por la violencia a otras partes de Colombia. Es necesario advertir también que las formas de violencia en este municipio son formas de violencia absolutamente terribles. La última modalidad que se está aplicando de violencia en el puerto de Buenaventura son las famosas casas de pique. ¿Por qué les denominan casas de pique? Porque son sitios donde llevan las personas, especialmente jóvenes y vivos, les cortan sus extremidades, sus troncos, sus cabezas, sus piernas, sus cuerpos, y en muchos de los casos son arrojados en el mismo barrio o en la misma comunidad para generar terror y generar pánico. Eso es supremamente grave porque es una modalidad que se ha venido implementando en los últimos años, tratando de generar un ambiente de miedo y un ambiente de desesperanza para la población. ¿Esto por qué lo queremos decir? Porque justamente en estas zonas y en estos sitios donde se concentra la mayor violencia, en las comunas o en los barrios donde se están presentando estos indicadores de violencia, donde se asesinan niños, jóvenes y mujeres, es justamente donde se está desarrollando todo el escenario de fortalecimiento estructural en materia de logística portuaria. Es justamente donde hoy se presentan los mayores casos de violencia y de violación de derechos humanos, donde se tiene ubicada la decisión de avanzar en una dinámica portuaria. O sea, en Colombia ha sido histórico y tradicional, perdónenme la expresión, que justamente donde tenemos oro, donde tenemos carbón y donde tenemos nuestras mayores fuentes hídricas, justamente en esas zonas es donde mayor violencia se genera. ¿Por qué? Porque finalmente el Estado colombiano, acompañado en muchos de los casos de grupos al margen de la ley, están desplazando a estas comunidades y sacando a esta población para poder avanzar en su dinámica transnacional, para obviamente cumplir sus propósitos y sus objetivos. O sea, esto pasa en la gran minería, pero esto pasa también ahora en el sector portuario. Entonces, en el sector portuario hay que advertir que justamente en esas zonas donde concentramos la mayor escalada de violencia y de violación de derechos humanos, es donde se están desarrollando en este momento los grandes megaproyectos e inversiones transnacionales. Queremos advertir que justamente dineros de aquí, de esta región, dineros de aquí, de este territorio,
están siendo invertidos justamente en ese escenario de sangre, de dolor y muerte, sin ningún tipo de consideración. Y esto es supremamente grave. Y eso obedece nuestra visita y obedece nuestra presentación. No está bien que en medio del dolor de las mamás, en medio del dolor de las familias, de los hermanos, de los hijos, estén sembrando desarrollo. No puede ser que en medio de los muertos, que en medio de la tragedia que estamos viviendo en Buenaventura, se siga crecimiento portuario sin tener ningún tipo de consideración ni ningún tipo de contemplación frente a lo que está ocurriendo. Debo advertir entonces que esta situación, dirían los inversionistas de Cataluña, que eso no es problema de ellos, que es problema del Estado, que es problema del gobierno colombiano, y entonces el gobierno colombiano es el que debe responder efectivamente por el problema de violencia. Pero nosotros entendemos que el problema de violación de derechos humanos no es un problema absolutamente territorial. El problema de derechos humanos es un problema mundial, y los derechos humanos, si no los garantiza su Estado, pues deben de garantizarlos los demás estados y los demás ciudadanos del mundo. Y no puede ser entonces que, conociendo nosotros, y yo siendo un senador de la República, habiendo advertido la situación de gravedad, al gobierno colombiano no le interesa resolver el problema de derechos humanos en Buenaventura. ¿Y por qué no le interesa resolver el problema de derechos humanos en Buenaventura? Porque al gobierno colombiano no le interesan los seres humanos. Al gobierno colombiano le interesa la inversión extranjera, al gobierno colombiano le interesa el libre comercio, al gobierno colombiano le interesa el modelo económico que no piensa en los seres humanos. De ahí que ese territorio, hay un mapa, este mapa que ustedes ven allí, en estas zonas donde ustedes ven estos caseríos, en estas zonas es donde se están desarrollando las masacres y donde se están desarrollando las casas de pique y toda la violación de derechos humanos. Si Colombia, como se dice a nivel mundial, tiene el ejército más poderoso del mundo, ¿cómo para el gobierno colombiano no le va a ser posible controlar la violación de derechos humanos en esta parte del territorio? El gobierno colombiano perfectamente puede detener la escalada de violencia y de violación de derechos humanos en el país, pero el gobierno colombiano no está interesado en detener la oleada de violencia. ¿Por qué? Porque justamente en estos territorios, esto es una isla, en esos territorios es donde se está desarrollando la expansión portuaria, es donde tienen los grandes megaproyectos para dentro de 15 y 20 años, 5 años, inclusive en este momento está iniciando otro nuevo proceso. Y justamente allí, en esa zona, es donde están los recursos de TCUEN Barcelona invirtiéndose en medio de la sangre y en medio del dolor de miles y miles de colombianos. Nosotros, ¿qué queremos plantear en medio de esta situación y por la brevedad del tiempo? Nosotros no nos hemos opuesto a que Colombia se desarrolle. Nosotros no nos oponemos a que Colombia efectivamente tenga relaciones comerciales con uno u otro país, pero no puede ser que para que sean exitosas esas relaciones comerciales, para que el comercio avance y la transnacionalización avance, no puede ser que se construya sobre la muerte y sobre el dolor de miles y miles de familias. La situación en Buenaventura es supremamente difícil, la situación en Buenaventura es supremamente complicado, pero algo paradójico que yo he querido resaltar en esta visita y en los debates que he hecho en el Congreso de la República sobre este tema de Buenaventura, y es que si esta parte del territorio, esta parte es de las más violentas del mundo, pues paradójicamente aquí donde está el puerto, allí no pasa absolutamente nada, allí no hay homicidios, allí no hay heridos, allí no hay violación de derechos humanos, allí todo funciona perfectamente en el complejo portuario, pero a 1 centímetro del complejo portuario nos encontramos con uno de los territorios más violentos del mundo. La pregunta jornades d'aquest dissabte al matí amb la taula al cas de Buenaventura, megaprojectes i crisi humanitària. Tenim 3 ponents, ens venen els 3 de Colòmbia i el seu testimoni és especialment interessant per això, pel coneixement que tenen sobre el territori i per també les diferents denúncies, les distintes denúncies que han anat fent sobre com s'està vivint en allà aquestes diferents situacions de conflicte.
Si us sembla, us presento cada un d'aquests ponents, ells faran una intervenció d'uns 10 minutets i després entrarem una mica en el debat i si algú que vulgui preguntar també pot fer-ho. Tenim Alexander López Maya, és senador, es va llicenciar en Dret per la Universitat de Sant Bonaventura, posteriorment es va especialitzar en polítiques públiques i administració d'empreses. Ell és senador des de l'any 2006, ha estat amenaçat de mort i va fer pública o va destapar una operació que és l'Operació Dragó l'any 2004. Juntament ell i altres persones van denunciar l'existència d'aquest pla per acabar amb la seva vida i també amb la d'altres persones. Tenim a Monsenyor Héctor Espalza, és bisbe, obispo de Buenaventura, va néixer a Convención, Joan Pau II el va nomenar bisbe d'allà. És un dels líders, diu la seva biografia, més apreciats, más apreciados y respetados en el Pacífico colombiano, tot i que no ha parat de denunciar aquestes situacions de les que ara parlarem. Entre aquestes denúncies que fa públiques n'hi ha una que aixeca l'alerta, que són les cases de pique, són les cases on es fan unes tortures i on acaben matant a la gent. Després ens explicarà exactament com i què va suposar el seu anunci. I també tenim la Leila Arroyo Muñoz, és integrant del procés de comunitats negres. Ella va començar a treballar en grups juvenils a través de la Fundació Litoral del segle XXI i és una de les recuperadores de la història de Buenaventura a través de la seva tradició oral, o sigui, parlant amb la gent del poble. Empezamos por el senador Alexander López. Buenos días. Aló. Listo, muy buenos días. Quiero, en primer lugar, saludar la invitación que nos han hecho a participar en este evento. Para nosotros como colombianos, pero también como defensores de derechos humanos, es muy importante que tengan ustedes una valoración y también una contextualización de lo que ocurre, bueno, no solamente en Colombia, sino que hoy nos han invitado a que presentemos un caso en particular y es la situación de derechos humanos, pero también de inversión transnacional en el municipio de Buenaventura. Como se ha explicado acá, Buenaventura es un municipio que queda ubicado en el Océano Pacífico, es un municipio que es por extensión territorial y por mar continental, es el municipio más grande de Colombia, y allí encontramos una población de entre 400 y 450 mil habitantes. Buenaventura, es muy importante precisar, es el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico. Es el puerto que concentra, desde el punto de vista de la economía de Colombia, el 60% del comercio exterior. Por consiguiente, es el puerto desde la perspectiva económica para el país el más importante, no solo por su historia, sino por su dinámica comercial. Así que estamos hablando de un escenario absolutamente clave para la economía del país. Por este puerto, además de pasar todo el comercio exterior, se desarrolla una dinámica comercial a partir de lo que han significado los TLCs con Asia, los TLCs con Canadá, con los Estados Unidos y, en fin, más de 30 tratados de libre comercio que ha firmado el país. Y casi que los gobiernos han presentado a Buenaventura como un enclave estratégico para la dinámica comercial mundial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, en este territorio nos encontramos con la mayor biodiversidad
del mundo. Nos encontramos una cantidad de fuentes hídricas, un ecosistema, flora y fauna marina de unas proporciones absolutamente